Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien en el lugar en que se encuentren para conectarse a este tercer capítulo de nuestra serie de People Analytics. Ya pasamos la mitad de la serie de estos 4 episodios. Estamos en el número 3 donde vamos a conversar sobre capacitación personalizada y cómo poder lograrlo. ¿Cuál es la tendencia? ¿Hacia dónde va el mundo de la formación corporativa? Y cómo podríamos nosotros crear al interior de nuestras organizaciones una experiencia que esté a la medida de cada colaborador, de cada necesidad particular, de cada objetivo de crecimiento y de desarrollo. Bueno, como sabemos que están todos ustedes invitadas a esta instancia, pero que tenemos personas que a veces se conectan a alguno de los capítulos, pero no han visto los capítulos anteriores, permítanme comenzar dando una pequeña introducción a aquellos que ya la han visto, bueno, ya la conocen, pero en primera instancia, obviamente, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo de la serie de People Analytics, que es organizado por HRX Talent con el patrocinio de Inspira. Mi nombre es Isaías Sharon, vamos a estar conversando durante más o menos 30 minutos. ¿Y de qué va esta serie? Bueno, esta serie es una serie de 4 sesiones, esta es la tercera. Próximo miércoles se libera la última sesión, es 100% online, 100% gratuita y tiene los objetivos muy claros de aprender sobre las tendencias que están ocurriendo hoy día en el mundo de recursos humanos, de la innovación, las nuevas tecnologías aplicadas a este sector. También que puedas incorporar buenas prácticas y nuevas herramientas para transformar los resultados dentro de tu organización, ya seas una consultora de recursos humanos o bien un área de recursos humanos, un departamento dentro de una empresa, que puedas tener esas herramientas, esas buenas prácticas, ese benchmark, si quisiéramos llamarlo, para poder implementarlo con éxito dentro de tu organización. Y en tercer lugar, que puedas estar actualizado, actualizada, porque como ya lo sabes, y esto no es novedad, las cosas están cambiando de forma muy acelerada, no solamente en el sector de recursos humanos, sino que en todas las industrias, dadas las nuevas tecnologías, los cambios regulatorios, en fin, y por lo tanto, estar al día se vuelve cada vez más importante para poder hacer frente de manera adecuada y con éxito en términos de los resultados a todo lo que estamos enfrentando en la actualidad. Como les decía, mi nombre es Isaías Sharon Kiriquils, soy de profesión psicólogo organizacional, cuento con una maestría en desarrollo organizacional y gestión estratégica de personas y un doctorado en educación y tecnología. Además, soy académico en instituciones de educación superior de diferentes países en los temas de inteligencia artificial para recursos humanos, People Analytics e innovación. Bueno, estaremos juntos durante estos 30 minutos aproximadamente para poder compartir esta nueva sesión. Importante, por favor, nos puedes dejar tus comentarios en la caja lateral a esta transmisión. ¿Bien? Lo más probable es que no alcance a responderlo dentro de la sesión, pero déjanos tus preguntas. Si quieres abrir una conversación con nosotros, lo vamos a revisar y te contactaremos. Así que está abierto para cada uno de ustedes y muchas gracias a todas las personas que están ya conectadas junto a nosotros. Bien. ¿Qué vamos a ver hoy? 3 puntos importantes. El futuro de la formación y el desarrollo a nivel corporativo, cómo se ve esto, hacia dónde camina, cómo vamos a transitar de lo que conocemos hoy a lo que ya muy pronto será el estándar de la industria. Vamos a conversar también sobre si es realmente posible crear una experiencia de desarrollo personalizada, una experiencia de desarrollo a la medida de cada colaborador. Mucho hablamos de la personalización, mucho hablamos de esta capacidad de poder hacer una experiencia a la medida de cada quien, pero bueno, otra cosa es implementarla. Y muchas veces cuando lo miramos con los modelos conocidos, con las tecnologías conocidas, decimos, mira, empecemos a agrupar mejor, porque en realidad, así como uno a uno, como tan personalizado, parece que no va a ser posible. Bueno, vamos a conversar si es posible y cómo. Y finalmente, quiero compartir contigo cómo crear un plan estratégico que permita personalizar el desarrollo del talento
al interior de una organización, de tu organización. ¿Cuál es el paso a paso? ¿Cómo podríamos estructurar esta estrategia? Bueno, te la voy a compartir porque este tema ya está resuelto, pero todavía faltan muchísimas organizaciones, obviamente la mayoría, diría yo, que puedan conocer esto, pero más que conocer, implementar para que los cambios del desarrollo del talento, de la productividad, del desarrollo profesional dentro de la empresa como una experiencia de aprendizaje constante, pueda ser una realidad que puedan disfrutar más personas en sus labores cotidianas. Bueno, dicho eso, comencemos. El futuro de la formación y el desarrollo a nivel corporativo. ¿Cuál es ese futuro? Bueno, hay muchas investigaciones de esto, muchas personas que están hablando y proyectando el comportamiento, el cambio de la industria en esta materia y he querido condensar en algunos pilares esta información disponible para que lo podamos revisar conjuntamente. Por una parte está la personalización, que es parte central de la conversación del día de hoy, ¿cierto? Y la personalización es no solamente una necesidad, podríamos decir, no solamente una tendencia, sino que también es algo que cada vez hace más sentido para poder acortar las brechas que vemos en los colaboradores en relación al logro de los objetivos de cada posición. Entonces, ¿qué es lo que se prevé que va a estar en este futuro de la formación a muy corto plazo? Por un lado, ya sabemos, post pandemia esto quedó muy asentado en las áreas de formación, que necesitamos una combinación de formatos virtual y presencial. No podemos tener formación 100% en un formato porque no funciona bien, ¿sí? Hay una parte que tiene que ver con transferencia de contenido, que eso lo podríamos fácilmente automatizar o virtualizar, pero hay otra parte que tiene que ver con cómo la persona, cada uno de nosotros, incorpora ese contenido, lo hace propio y puede hacer algo útil con él. Y ese proceso de adopción eh, se ha medido, se ha visto y probablemente ustedes también en su experiencia directa lo han vivido de esa manera, es que es más rico, es más rápido y es más efectivo cuando lo hacemos con otras personas. Cuando lo hacemos en formatos presenciales, obviamente con un diseño instruccional adecuado, con una metodología pertinente, pero esta combinación parece ser el mejor de las combinaciones del punto de vista de la efectividad. Entonces, ok, la tendencia es a personalizar, pero personalizar de manera híbrida, ¿sí? Tanto virtual como presencial. Esto nos puede abrir una larga conversación de si hay contenidos o conocimientos que van a quedar 100% virtualizados y otros que van a quedar 100% presenciales, o todo va a tener que ser híbrido. Yo le adelanto la respuesta. Lo ideal es que todo tenga un componente híbrido que podrá variar en la cantidad de tiempo en cada formato, pero lo ideal es que tengan de ambos formatos. Lo segundo tiene que ver con los contenidos adaptados a las necesidades individuales. Vamos a un curso de liderazgo y mandan a todos los jefes de área a un curso de liderazgo y la pregunta razonable sería si todos tienen las mismas brechas de liderazgo o si todos necesitan desarrollar las mismas habilidades para liderar mejor. También la respuesta sería sencillo y la respuesta sería, si fuéramos honestos en esto, es no. No todos tienen las mismas brechas, no todos necesitan reforzar las mismas cosas, por lo tanto, no puede ser todo igual para todo el mundo. No tendría mucho sentido. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que podamos adaptar esto a nivel individual? Bueno, es parte de lo que vamos a compartir el día de hoy. Y la tercera parte de esta tendencia de personalización es el uso de inteligencia artificial para justamente personalizar las rutas. Entonces, tenemos contenidos, esos contenidos están asociados a ciertos aprendizajes, pero si yo combino esos contenidos, puedo generar diferentes rutas de aprendizaje que permitan que se vaya adaptando y no tener un curso para cada persona, sino que muchos aprendizajes granularizados que cuando los combino crean una experiencia de aprendizaje orgánica, unida, pero asociado
a la necesidad de una persona en particular. La segunda vertical que podríamos conversar sobre este futuro de la formación y el desarrollo a nivel corporativo es el foco en las habilidades blandas, ¿no? Entre comillas, las soft skills o las power skills o las competencias transversales. Bueno, vamos a encontrar un sinfín de nombres para estas habilidades humanas finalmente. ¿Cuáles son los énfasis? Bueno, los énfasis hoy día están en liderazgo, están en comunicación y adaptabilidad, y se proyecta que va a seguir estando estas habilidades, estas competencias en el corazón de lo que necesitamos desarrollar, porque aunque tengamos más tecnología, más automatización, más inteligencia artificial, justamente eso va a hacer que las personas necesitemos más habilidades humanas, que son aquellas que realmente nos van a diferenciar de este tsunami tecnológico, ¿no?, que están viviendo las organizaciones, y ahí el liderazgo, la comunicación y la adaptación van a ser cruciales. También el desarrollo de competencias tecnológicas fundamentales. Si yo interactúo en una organización que cada vez tiene más software, más automatizaciones, más procesos soportados en tecnología, y yo no sé nada de cómo usarlo, de cómo maniobrarlo o de cómo sacarle mayor provecho, entonces tengo un problema enorme. Tengo un problema enorme de empleabilidad, tengo un problema enorme de productividad y de efectividad en mi trabajo. Tengo un problema. Necesito desarrollar estas competencias tecnológicas fundamentales como parte de mi capacidad de adaptación. Entonces, ¿es la competencia tecnológica fundamental una competencia soft o una competencia dura? No, es soft. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de aprender Excel, estamos hablando de aprender una lógica de pensamiento que me permita comprender cómo funcionan las tecnologías y cómo poder traer esa funcionalidad a las necesidades de la empresa y hacerlas trabajar en conjunto con las necesidades de las personas finalmente. Y en tercer lugar, dentro de estas tendencias está el pensamiento crítico y la resolución de problemas complejos. Estaba dando clases el otro día en una universidad y le propuse al curso un trabajo en grupos pequeños para pensar y resolver un problema ciertamente complejo. Cuando volvimos, era virtual, cuando volvimos de estos grupos pequeños, cada grupo fue presentando y podríamos decir que habían tres tipos de grupos. Había un grupo que le había pasado la instrucción a ChatGPT, había tomado eso, lo había puesto en gamma.app. Si no lo conoce, voy comentándolo para que lo revise, que le generó una presentación en segundos y ellos presentaron la discusión grupal, que en realidad fue lo que les dio el GPT y que luego lo puso en Gamma, al grupo. Muy productivo, ¿cierto? En muy poco tiempo hicieron mucho. Muy efectista, se vio muy bien, pero muy poco efectivo porque la misión era pensar. Hubo otro tipo de grupo, el grupo que se dio el tiempo de discutir y de pensar, pero tampoco quería profundizar tanto. Entonces, ¿para qué vamos a pensar de más? Hagamos lo justo y necesario. Y así lo presentaron, con lo justo y necesario. Y estuvieron los grupos que el tiempo se les quedó corto y que contaron lo que habían alcanzado, pero también todas las ideas que habían salido y que estaban pendientes de tener más tiempo para profundizar la reflexión y el pensamiento crítico. ¿Quién hizo bien su tarea? El que entregó a tiempo y presentó bonito, el que cumplió, o el que tal vez no presentó tan bonito y no entregó grandes conclusiones porque el proceso de pensamiento le faltó tiempo. Bueno, si la competencia es pensamiento crítico, claramente el último grupo lo hizo mejor. Si lo que se esperaba era entregue y presente de manera atractiva, entonces el primer grupo lo hizo mejor. Y la misión era pensar en esta tarea que les cuento. Bueno, en las empresas nos pasa lo mismo. Necesitamos desarrollar ese pensamiento crítico y esa resolución de problemas complejos.
Y todavía tenemos algunos, o más bien, tenemos mucha gente que le pasa el problema complejo a ChatGPT para no pensar. Creo yo que es pegarse un tiro en los pies, porque finalmente son estas las competencias las que no solo nos diferencian de la tecnología, sino que nos hacen más empleable, más valioso, con la capacidad de aportar un valor que la máquina no hace, con la capacidad de ser nosotros quienes cuestionan a la máquina y le dan el contexto y la orientación estratégica que estamos buscando en una organización. Una tercera vertical es el microaprendizaje y la formación continua. ¿En qué consiste esto? Bueno, muy sencillo. Contenidos breves y específicos. Cada vez la formación se va a parecer más a TikTok, a los shorts de YouTube, a los reels de Instagram. Cada vez son más parecidos. ¿Por qué? Porque la gente tiene problemas para la retención. Las personas estamos tan sometidas a estímulos que la retención es muy difícil hoy día y los formatos cortos y prácticos se están ganando la agenda. Hace algún tiempo atrás, un par de años ya, estuve en la ciudad de Austin, Texas, en Estados Unidos, y conocí a un profesor de matemáticas que tenía 2 millones de estudiantes. Le dije, ¿cómo lo lograste? Yo les enseño matemática en formato TikTok, me dijo el hombre. Entonces, esto, recuerdo en aquella ocasión, estoy hablando hace 2 años atrás probablemente, yo llamé a, a un directivo de una universidad con la que trabajo y le dije, oye, te quiero contar a la persona que acabo de conocer lo que hace y el resultado que está teniendo. Y la respuesta fue, nosotros no podemos hacer eso porque es muy poco serio. Lo cuento ahora porque probablemente hoy día se entienda que no tiene que ver con la seriedad o no, tiene que ver con la efectividad y el engagement, el compromiso que tiene la persona que aprende con el proceso de aprendizaje. Entonces, contenidos breves y específicos, que yo pueda saber desde el inicio para qué me sirve. Aprendizaje que esté integrado al flujo del trabajo, es decir, no me lo cuentes todo, cuéntamelo en la medida que yo voy implementando mi tarea. O sea, aún más granularizado. Es, por cierto, todo un desafío. Actualización constante, no paro nunca de aprender. Todo esto es parte de las tendencias que están, pero estudio tras estudio aparece el microaprendizaje y la formación continua en todos los estudios que usted revise. Luego tenemos el desafío de la medición de impacto, análisis de datos para evaluar la efectividad, saber, sobre todo en las empresas, realmente cuánto nos retorna esto que nos cuesta, ¿sí? Porque si no, solamente nos cuesta, o al menos sabemos cuánto nos cuesta, pero si no sabemos cuánto nos retorna, queda la duda si esto es solo costo o es inversión. Entonces, por un lado, el análisis de los datos de efectividad, saber si yo meto a una persona en esta formación, cuán mejor sale luego de esta formación, el ROI de la formación, cuánto me retorna, es decir, esta persona cuando sale de ahí, que ahora antes sabía 1, ahora sabe 2, cuando sabe 2 logra hacer X, entonces cuánto es el retorno de la inversión, ¿ok? Y la vinculación con los objetivos empresariales. No podemos seguir teniendo formaciones que no conversan de manera clara con los objetivos estratégicos del negocio. ¿Sí? Formar por formar no puede ser parte de nuestro uso de presupuesto de formación. No puede ser parte de nuestra gestión de la formación. Formar por formar no es gestionar nada, ¿sí? Es abrir el refrigerador, ¿no? Y dejar que cada quien coma lo que quiera. No, la nevera no está para eso. Entonces, hacer la gestión adecuada significa justamente vincular cada acción con la necesidad de esa persona, del puesto, para que logre un efecto, un ROI esperado, y todo eso está alineado con la estrategia del negocio. Uf, se puso complejo esto, ¿eh? Pero para allá va. Y las tecnologías emergentes, que duda cabe. ¿Qué significa esto? Realidad virtual y realidad aumentada, gamificación en el proceso y plataformas que sean colaborativas. Cuando revisamos la tendencia del mercado de la formación, de la capacitación corporativa a nivel global, estos son los 5 grandes pilares que encontramos, y cabe preguntarnos, bueno, cada uno de nosotros,
cómo va en su realidad, en su entorno laboral, en su empresa, con cada uno de estos factores y sus dimensiones. Bueno, entonces cabe preguntarnos, cuando miramos todo esto, oye, ¿es realmente posible crear una experiencia de desarrollo que sea personalizada o en realidad no? Vamos a tener que hacer clúster, grandes grupos de gente que más o menos se parecen a algo, pero personalizado, no. Bueno, hay un modelo que está en mi último libro, de hecho, se los comparto acá, está en mi último libro, eh, el, el, el diluvio de la educación superior, se llama, donde yo propongo, a partir de un sinnúmero de estudios empíricos, cómo podríamos nosotros implementar una estrategia que nos permita realmente lograr este nivel de personalización. Y el primer paso de este modelo es lo que yo llamo learn, aprender, pero ¿aprender qué? Aprender del sujeto que va a estar en el proceso, es decir, de mi colaborador, del empleado, del aprendiz, como le queramos llamar. ¿Y qué es lo que tengo que aprender? Bueno, necesito aprender varias cosas, pero para poder lograr una personalización del proceso de aprendizaje voy a tener que aprender cuál es su estrategia de aprendizaje personal, cómo aprende. Voy a tener que aprender cuáles son las brechas particulares de competencias que tiene con el cargo y con el desafío de su posición. Y voy a tener que aprender qué le motiva para que no abandone la formación, sino que esta formación que necesitamos que sea continua sin descanso. Bueno, luego tenemos la fase del fit. Ok, conozco cómo aprende, cuáles son sus brechas, qué le motiva. Ahora necesito adaptar mi estrategia de desarrollo de habilidades, de formación corporativa a esta información nueva que tengo. Bueno, y ahí lo que hago es rutas personalizadas de aprendizaje, rutas que tengan incentivo en el camino, ¿okay? Donde yo pueda sentir como aprendiz que estoy ganando permanentemente algo, que estoy recibiendo feedback, que dependiendo mi estilo motivacional, que estoy recibiendo un alimento para seguir en la ruta, entendiendo de que eso tiene que ser en cuotas pequeñas, porque si no la motivación cae, y que el formato sea atingente. ¿Atingente a qué? Atingente a cómo aprendo, atingente a qué necesito aprender, ¿ok? Y atingente a mi realidad, a dónde estoy metido. Oye, yo trabajo en minería y estoy metido en la mina. No me pidas que tenga el computador todo el tiempo, acá no tengo buena conexión o no tengo internet o lo que sea. Bueno, entonces necesitamos que ese formato sea atingente. Y luego viene la fase del lead. Y el lead, que en realidad podríamos decir que es transversal al modelo, tiene que ver con nuestra capacidad de liderar las rutas a la medida del plan de desarrollo y de carrera. Es decir, de tener la visión y la capacidad de ejecución de construir rutas de aprendizaje que tengan que ver con el plan de carrera individual y con el plan de desarrollo de las personas, pero que esto haga match con los objetivos del negocio, lo que hablábamos antes. Es decir, miro a mi gente y miro a mi organización en su conjunto, los objetivos estratégicos, y logro liderar un espacio donde ganemos todos, donde, como me gusta decir internamente en la organización, tengamos el triple win, ¿no? Gana el colaborador, el empleado, gana la empresa y gana el entorno, gana la sociedad, gana el resto de las personas. Cuando logramos construir eso, entonces nuestra capacidad de liderazgo y nuestra visión es sin duda de altísimo valor. Para cualquier organización, en cualquier rubro que usted participe, va a ser de altísimo valor. Entonces, quiero compartir con ustedes cómo podríamos crear un plan personalizado de desarrollo, un plan personalizado que nos permita construir esto que hemos conversado y que se los quiero contar en pocos minutos que nos quedan. Seguro nos pasamos un poquito de los 30 minutos, pero bueno, se los quiero compartir. Y tiene que ver con cada una de estas etapas. El paso 1, este learn, lo que vamos a tener que hacer es identificar 4 grandes dimensiones. Yo les conté de 3, acá les doy el detalle. Uno es el objetivo del rol. ¿Qué tiene que ser capaz de hacer? No de saber, que es previo, ¿ah? Por cierto, tiene que saber. Pero puede que yo sepa, pero no sepa cómo hacerlo. Entonces, no sería suficiente saber. Entonces, ¿cuál es esa capacidad de ejecución? Ese saber hacer que necesita el rol que yo ejerzo para lograr un buen desempeño. Eso por un lado. Por otra parte,
¿Cuál es la brecha de las competencias que tengo con ese objetivo del rol? Resulta que el rol necesita negociación, voy a decir cualquier cosa, pero nivel 10. Y yo tengo negociación nivel 8. Entonces, esa brecha, ¿sí?, va a impactar mi desempeño y por lo tanto necesito saber si necesito cubrirla o no. O incluso si soy la persona adecuada o no. O cuánto tiempo podría tomarme cubrirla para tomar decisiones de priorización. También necesito comprender los motivadores. ¿Qué me mueve en mi plan de carrera, cierto? En el reconocimiento, en el desarrollo personal. ¿Qué me mueve? Porque si yo sé qué me mueve, entonces sé qué tecla tengo que tocar en toda esta ruta para que ese colaborador se involucre, se comprometa y pueda avanzar de mejor manera. Y en cuarto lugar, necesito medir estrategias de aprendizaje. Todo esto que les estoy contando hoy día se puede medir con psicología predictiva, inteligencia artificial de manera automatizada. ¿Ok? De manera automatizada. ¿Para qué? Para tener la información, conocer a cada una de las personas. Si yo lidero una empresa el otro día conversaba con una empresa de telefonía que solo en un país eran 5.000 personas. Bueno, si yo lidero una empresa de 5.000 personas, entonces no puedo, ¿cierto? No puedo conocer uno a uno a 5.000. Bueno, con tecnología sí puedo, ¿no? Esa es la ventaja. El paso 2 dijimos que es el fit. ¿Cómo yo calzo? Ya, te conozco, tengo la información, ahora voy a agarrar toda mi estrategia de formación, de desarrollo, de competencia, etcétera, y voy a hacer un fit. ¿Cómo lo hago? Bueno, las 3 F que me gusta llamar a mí. La primera es el foco, es decir, contenidos aplicables a la brecha identificada. No me des contenido que no tenga un foco en lo que me falta. No me des formación en aquello que no está enfocado en lo que necesito. Es que necesito muchas cosas. Bueno, pero partimos por algo, no partimos por todo. Entonces, el foco es fundamental porque nos va a permitir ser más efectivos, más eficientes y poder tener un mejor ROI en las intervenciones que desarrollemos. La segunda F es la forma, ¿cierto? El formato adecuado para el aprendiz. Vamos a usar formato corto, estilo TikTok, como les contaba antes. Vamos a usar un mix, vamos a usar desafíos, vamos a hacer trabajos grupales, vamos a hacer... ¿Cuál es el formato adecuado para ese colaborador o ese empleado que va a ir a la formación? Y finalmente, la F de la función, es decir, cómo yo llevo todo esto a una aplicabilidad concreta en tareas específicas del puesto de trabajo. Lo que no necesitamos es que el colaborador se pregunte, ¿y esto a mí de qué me sirve? Todo lo contrario. Debe ser muy claro para el colaborador desde el inicio cómo haciendo A, que se le está instruyendo, va a poder lograr Z y cómo si logra Z, su desempeño va a ser mejor, sus evaluaciones van a ser mejor, su plan de carrera puede cambiar dentro de la organización, etc. O sea, acá no es hacer por hacer, no es como, ¿por qué me mandan a capacitar si yo tengo mucho trabajo pendiente? No, es porque justamente con esto vas a hacer el trabajo de manera más fácil, más rápida, pero además vas a abrirte nuevas oportunidades de manera muy lineal, muy clara. Si esas oportunidades no están, no existen, no las prometas. La honestidad, la claridad siempre construye confianza y es fundamental en las organizaciones. Así que si no la tiene, por favor, no diga que la tiene. Bien. Y finalmente tenemos el lead, que es la invitación que yo suelo hacerle a los directivos de recursos humanos cuando me reúno con ellos en diferentes contextos, porque es donde probablemente tengamos nuestra principal función, ¿no? Sin el lead, lo anterior no sirve de nada, porque no hay nadie que tome esa información y que la convierta en una estrategia, en un plan, en una política, en una tarea particular que permita que las cosas pasen. Queda solamente en data. Muchas organizaciones hoy día abundan en data y faltan líderes que logren tomar eso, interpretar adecuadamente y bajarlo a acciones concretas. Entonces, en el lead tenemos que hacer conversar 3 mundos muy importantes. La estrategia del negocio. A veces uno piensa que sabe en el negocio que está y en realidad no tiene idea. Entonces, asegurémonos de que sabemos en qué negocio estamos, en qué está la industria,
en qué están los competidores, que no estamos solo mirando hacia adentro. Muchas veces en recursos humanos tenemos ese mal, ¿no? Solo miramos adentro porque decimos, nuestro foco son las personas que están acá adentro. Entonces yo miro hacia adentro. No, necesito entender el negocio en el que estoy, porque va a verse afectado por el entorno. Entonces, ¿cuál es mi industria? ¿Cuáles son mis competidores? ¿En qué me diferencio? ¿Para dónde queremos llegar? ¿Cuál es la visión de nuestra organización que no es igual a la de la competencia? En fin, esto es muy importante porque nos va a ayudar a liderar adecuadamente, conectado con los KPI del negocio, y que no sea recursos humanos tiene una agenda y el negocio tiene otra, que pasa muchas veces, y luego recursos humanos se pregunta por qué no lo invitan a la mesa pequeña de las decisiones grandes. Bueno, porque hay que saber qué se come y cómo se come en esa mesa pequeña de las grandes decisiones, y es por eso que la estrategia del negocio es fundamental. Fundamental. Luego tenemos el plan de desarrollo. Ok, tengo una estrategia de negocio. Para que esto pase voy a necesitar gente con ciertas cualidades, no cualquiera me sirve, y tengo a un staff actual, cada uno con sus pros, con sus contras, con sus brechas, que no, ¿ok? Y a partir de eso yo construyo planes de desarrollo. Entonces puedo proyectar, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesito para que este equipo rinda mejor, para que este puesto tenga mejor calce con lo que necesita el negocio, para generar planes de sucesión, para tener candidatos y candidatas que puedan ir tomando nuevos roles y haciendo carrera interna, etcétera? El plan de desarrollo, eso hoy día también lo podemos automatizar, ¿ok? Lo podemos tomar con People Analytics e inteligencia artificial y tener un mapeo extraordinario que nos facilita la vida para hacer esto. Y luego tenemos las cualidades del equipo. Si yo pongo a Messi en un equipo malo, muy Messi será, pero no vamos a ganar campeonato, ¿ok? Pero si yo pongo a un jugador malo en un equipo bueno, bueno, se va a notar, pero al poco andar va a tener que mejorar el ritmo o va a salir, ¿cierto? Entonces, las cualidades del equipo también son muy importantes. Si yo logro mapear la estrategia del negocio, el plan de desarrollo de las personas y las cualidades del equipo donde las personas pueden desarrollarse, yo puedo encontrar cuál es el entorno y la combinación de personas más apropiado para mejorar el desempeño y promover la transferencia de aprendizaje, que es una de las maneras más efectivas de poder aprender y desarrollar competencias con otras personas. Aprendizaje vicario, ¿cierto? Bandura, Vygotsky, todas esas teorías de aprendizaje. Entonces, cuando yo construyo mejores equipos, porque los conozco en lo individual y conozco cómo se combinan para un objetivo, entonces puedo hacer un diseño y liderar una estrategia completa. No solo compleja, que también lo es, sino que completa para una organización exitosa. Esto que hasta ahora es muy complejo de implementar a mano, gracias a la tecnología se vuelve cada vez más sencillo y es parte de las tendencias que vemos en el sector de formación, de capacitación corporativa. Es que esto cada vez más empresas lo van a empezar a hacer porque cada vez va a ser más barato, más rápido y más fácil poder implementarlo de manera adecuada. Entonces, ¿se puede realmente implementar esto? Claro que sí, claro que sí. Nosotros hemos tenido la posibilidad desde Inspira de implementar esto en universidades, en empresas corporativas, etcétera, y ver cómo funciona. Y funciona. Hemos conversado con otra gente que se dedica a algo similar y hemos tomado también aquellas buenas prácticas, aquellos procesos de innovación y de transferencia de esa innovación que vamos viendo que cada vez resuenan de mejor manera con el negocio, con el empleado y con el entorno. ¿Por qué? Porque finalmente estamos en una estrategia de desarrollo, no de usar el presupuesto de capacitación y formación, sino que de usar eso, pero para el desarrollo estratégico del negocio por medio de las personas que lo componen, porque como hemos hablado en los capítulos anteriores, toda organización es finalmente una red de conversaciones, una red de relaciones. Bueno, ahora, el tema del ROI de la formación es un tema que sigue estando muchas veces en los pendientes de las organizaciones o de las áreas de desarrollo organizacional, de capacitación, etc. Pero la próxima semana, en el capítulo número 4 de nuestra serie y el último capítulo, vamos a conversar sobre descubriendo el ROI
de la formación. Y voy a compartir con ustedes cómo ustedes también pueden tener una forma clara de medir el impacto y el retorno de esa inversión para que la próxima vez que lo conversen con la gerencia de operaciones, comercial, finanzas o gerencia general, hablemos ese lenguaje que a veces en las áreas de personas nos falta un poco, pero que nos va a ayudar a llegar justamente a esa mesa estratégica. Hemos dejado para ustedes la posibilidad de descargar totalmente gratis nuestro más reciente white paper sobre cómo implementar inteligencia artificial en recursos humanos. La pueden descargar, está disponible acá en el costado de esta transmisión para que puedan usarla. Y dicho eso, darles las gracias, invitarles a que nos visiten en hrxtalent.com, en nuestras redes sociales, en nuestro sitio web, y aquellos que ya nos siguen, probablemente ya vieron que anunciamos que el día 16 de diciembre de este 2024, hrxtalent.com se convierte en person.ai, una plataforma que automatiza reclutamiento, selección y desarrollo con inteligencia artificial, con modelos psicométricos y con People Analytics. Es realmente una maravilla que hemos venido trabajando hace ya largo tiempo y que el día 16 de diciembre va a estar disponible en person.ai. Si quieren saber más de eso, pueden ya visitar el sitio person.ai, inteligencia artificial, AI, y revisarlo allí para más información. Y los esperamos la próxima semana para que podamos seguir compartiendo más contenidos en esta serie de People Analytics. Un abrazo grande y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.